lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana. Hace 2 días, varias organizaciones de la sociedad civil, entiendo que 300, habían planteado una cruzada para acercar posiciones de diálogo entre el gobierno y la CONAIE. El presidente de la República le respondió señalando su disposición al diálogo, aunque después, claro, el ministro de Gobierno dijo, vamos al diálogo, pero que cesen las protestas y la violencia. Leonidas Issa respondió y dijo, vamos al diálogo, pero primero deroguen el estado de excepción y desmilitaricen el Parque del Arbolito. Ayer no hubo avances sobre ese tema y esta mañana amanecemos con el mismo ambiente de incertidumbre. Ana Patricia Muñoz nos acompaña, ella es directora del Grupo Faro, que forma parte justamente de esta comisión convocante de la sociedad civil para tratar de acercar posiciones y sentar a las partes a dialogar. Ana Patricia, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio Belkis, muchas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. Bueno, 2 días después, ¿hay alguna novedad sobre el propósito que ustedes tienen de convertirse en una especie de canal o de herramienta para acercar al gobierno con la CONAIE? Las novedades que tenemos son las que son de dominio público. Por supuesto, nosotros no hemos parado de tratar de continuar poniendo sobre la mesa esta alternativa, no porque creamos que es la única o la perfecta o la mejor, sino creemos que es una de ellas, para tener un canal independiente, que esté en el centro y que genere estas condiciones. Estoy de acuerdo, no solo para el diálogo, sino para los resultados y para el seguimiento a los resultados. Y aquí yo me voy a permitir tomarme unos segundos para mencionar quiénes formamos esta comisión convocante. Y lo hago porque es muy distinto cuando uno es parte de un proceso a que cuando uno habla como parte de una organización. Estamos entonces en la Red Nacional de Gobierno Abierto, que está conformada por 16 organizaciones, la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, que tiene sede en las 24 provincias, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente SEDENMA, con 70 organizaciones, la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana, SESEC, con más de 200 institutos técnicos y 60 universidades, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, que yo represento, la CEOS, que tiene 70 organizaciones a través de sus federaciones, incluida la Federación de Pichincha, que Faro preside, y la Plataforma de Diálogo Nacional de Esquel. Lo menciono así porque no es fácil, la sociedad ecuatoriana es muy diversa y la sociedad civil también, como debe serlo, y por ende nosotros no queremos asumir un rol de representatividad total de toda la diversidad, pero sí ofrecer con este número de organizaciones y sobre todo con esta pluralidad un camino que, como ya mencionaban ustedes, cuenta además con la asistencia técnica de la Unión Europea y del Sistema de las Naciones Unidas. Voy a mencionar lo que ya ustedes han dicho. Hemos recibido efectivamente una carta del presidente de la República aceptando la invitación y no hemos recibido respuesta formal de la CONAIE, pero sí hemos escuchado, por supuesto, con mucho respeto las declaraciones que ha hecho Leonidas Issa en los últimos días. Justamente, Ana Patricia, buenos días nuevamente. El proceso para este diálogo que ustedes están impulsando, entiendo, incluía varias fases. En una primera instancia, estas conversaciones bilaterales con las partes para poder acordar las reglas del juego. Se conoció de la aceptación por parte del presidente de la República y yo ahí le quería plantear cómo estuvo el acercamiento con la dirigencia indígena, con la CONAIE, qué respuesta tuvieron, cómo avanzaron estos diálogos que hacían parte de esta primera fase que acabo de referir. Yo diría, Belkis, ni siquiera estábamos en la primera fase. La prefase, si se quiere, es la que sí empezamos primero, a organizarnos. Ustedes seguramente vieron desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, el mismo miércoles de la mañana ya sacamos un comunicado reconociendo la difícil situación económica y social del Ecuador.
pidiendo respeto a la protesta y al debido proceso, y también pidiendo que no exista violencia y poniéndonos a disposición, más de manera así general. Inmediatamente nos unimos con otras iniciativas. Ya para el viernes estábamos conformados como comisión convocante, y el sábado hicimos llegar las cartas a las dos partes. Y después sí, hemos tenido conversaciones bilaterales, porque la idea del proceso, nuevamente todo perceptible, es que una vez que acepten ser parte de este proceso, tendríamos conversaciones con cada uno de forma muy discreta para definir las reglas de juego, que incluyen el lugar, por ejemplo, para definir los temas todavía separados, como base, por supuesto, las 10 demandas que ha expresado la CONAIE, pero que hay que afinarlas, que hay que priorizarlas, que hay que categorizarlas. Y después sí, ya el establecimiento de unas mesas de diálogo, unas más cortas y otras más, o mesas de trabajo, si se quiere, más de largo plazo. Entonces, con total transparencia, no llegamos, creo, ni a la primera fase ya de acuerdo de reglas de juego, porque no tuvimos la aceptación de arrancar el proceso por parte de la CONAIE. Nosotros entendemos perfectamente que el proceso de toma de decisión y los tiempos de toma de decisión son distintos, y si nosotros queremos ser coherentes con tratar de proveer un espacio seguro y confiable, tenemos que ser respetuosos de esos tiempos. Tampoco queremos forzar las cosas. Para que exista el proceso tienen que existir las dos partes, y si es que no están ahí y encuentran un canal directo que sea por beneficio del país, me parece muy bien. Ana Patricia, y en estas organizaciones de la sociedad civil, ¿están todos los que tienen que estar? ¿Son todos los que están? ¿Están todos los que son dentro de este grupo, de estos colectivos, Ana Patricia? Creo que tiene suficiente complementariedad. Están organizaciones como FARO, que es un centro de investigación, que podemos aportar, por ejemplo, al seguimiento de los compromisos, a tratar de aportar con expertise, con data, en una fase posterior. Están organizaciones ambientales como Pachamama, que ha hecho un trabajo de años de defensa de los derechos de la naturaleza y trabajo con comunidades. Tenemos a la Conferencia Episcopal, que ha estado ya enviando mensajes con un llamado a la paz. Está la academia, que es muy diversa también. Ustedes se imaginarán las posturas que hay ahí dentro. Y tenemos la red política de mujeres, la red de gobierno abierto, que promueve un modelo distinto de gobernanza. Es decir, creemos que es una conformación, y se imaginarán las conversaciones de ahí adentro también, ¿no?, que provee diferentes entradas a una posibilidad de salida. Y además hemos sido muy, yo creo, abiertos a que esta asistencia técnica de las Naciones Unidas y de la Unión Europea nos permita caminar y mantenernos firmes en que en este momento el rol es llamar a un proceso que nos permita tener resultados. Cada uno y las agendas de cada uno quedarán por un momento al lado para que funcione. A su segunda parte de la pregunta, creemos que están todas. Definitivamente no están todas las organizaciones de sociedad civil del Ecuador. En FARO hicimos un estudio de diagnóstico entrevistando a 380 organizaciones, y ni ese número es representativo. Digamos, en el Ecuador hay 64,000 organizaciones, según el registro único, que no es perfecto, pero para que veamos la magnitud. Entonces, no son todas, y también creemos que el proceso tenía que ir por partes. Una primera parte manejada técnicamente y luego otra mucho más abierta, donde participen diferentes actores ya según las temáticas. Veamos si se retoma y llegamos a eso. Si no, creo que hemos hecho el esfuerzo de la mejor voluntad de avanzar. Creo, Fabricio, que es muy importante, además, humildemente reconocer nuestras limitaciones, reconocer en el mundo en el que trabajamos, que también nos limita, y por eso es importante tener un acompañamiento técnico para nosotros mismos, para hacerlo bien. Esta frustración que existe es comprensible, y por eso creíamos esto una oportunidad, no para ahora, no para la crisis, no para mediar, sino para abrir una puerta a la generación de resultados. Pero, por ejemplo, Ana Patricia, le pregunto, ¿no se pensó en invitar, o por qué no se invitó, organizaciones que probablemente tuvieron un papel protagónico en el seguimiento durante y después de los hechos de octubre de 2019, por ejemplo, INRED,
que ayer en su cuenta de Twitter denunciaba o advertía, no denunciaba, advertía que no es parte ni ha sido convocada a ser parte de las organizaciones que proponen este diálogo. Digo, ¿no hubiese sido interesante tener también este grupo de organizaciones que de alguna manera tuvieron conocimiento, incluso esa experiencia en los hechos de octubre de 2019? Sin nombrar una organización en particular, era para nosotros fundamental tener una organización de derechos humanos en el grupo. De hecho, inicialmente contamos con una organización de derechos humanos que ha sido parte que ha jugado otro rol, digamos, al seguimiento de los hechos de octubre y todos los días del año, ¿no es cierto?, en asegurar que se cumplan los derechos humanos. Era fundamental. Al pasar los días, estas organizaciones con las que tuvimos conversación se vieron, digamos, por su vocación, por su naturaleza, en la difícil situación, digamos, de escoger. Vamos por una integración o seguimos con la comisión convocante para mantenernos lo más en el centro posible, o somos mucho más activos en las agendas para las que son creadas. Y escogieron ese segundo, y yo entiendo perfectamente. Entonces, no creo que es momento de señalar específicamente quién, pero creo que es importante aclarar la voluntad, la predisposición, pero también comprender. Y ahí comprendería yo, incluso en el camino, si hay alguna organización que es parte de la comisión convocante que diga, miren, en este momento yo prefiero volver a mis luchas y volver a mis agendas, en el buen sentido de la palabra, y por ende no puedo estar tratando de brindar igual de condiciones a las partes porque tengo una visión distinta. En algún momento podría pasar y eso tenemos que respetar. Ana Patricia, en este punto en el que nos encontramos, diríamos que se diluye la posibilidad de diálogo entre las partes. ¿Cómo lo miran ustedes ya a partir de este escenario? Sí, por nuestro lado, creo que tenemos que ser muy realistas, ¿no? Las declaraciones oficiales que se han hecho vía comunicado y también, digamos, no nosotros, pero públicas, y que se han hecho también con ruedas de prensa, han sido explícitos que no creen o que no aceptan esta invitación. Y nosotros no vamos a forzar las cosas, no vamos a poner fechas límites, no vamos a poner condicionamientos, no es nuestro rol, no es nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, Belkis, al día de hoy yo podría así decirles, no tenemos la aceptación de las dos partes, no estamos teniendo estas conversaciones bilaterales oficialmente. Hemos escuchado que han encontrado otros canales y que están buscando más bien organizaciones que sean veedoras y garantes del proceso. Que se abra esa posibilidad de conversación directamente, la saludamos, que se lo haga en el marco del respeto, también lo saludamos. ¿Qué rol podríamos jugar en el futuro? Está por determinarse. Mientras tanto, yo quiero reiterar que nosotros seguimos aquí si es que creyesen o si se reconsiderasen que esta es una vía para asegurar que se acuerden soluciones reales para el país. Y al día de hoy, ¿cómo ve usted? Al día de hoy, luego de las señales de ayer, ¿cómo ve usted el día de hoy? Día 11. ¿Tiene alguna expectativa, Ana Patricia? Yo me levanto, Fabricio, como creo todos los días, diciendo, tengo esperanza que hoy sea el día. Y me acuesto perdiendo un poquito esa esperanza, pero me vuelvo a levantar con esperanza, porque así tiene que ser, porque el país, a pesar de sus dificultades, está lleno de ecuatorianos y ecuatorianas que queremos, la mayoría, digamos, la gran mayoría, lo mismo. Creo que es importante para que podamos avanzar, Fabricio y Belkis, reconocer, y esto ustedes me escuchan en todas las veces que les acompaño. No quiero parecer disco rayado, pero sí creo que esto es muy importante. Reconocer que somos un país altamente desigual, el país donde más subió la desigualdad en la pandemia. Y escuchando a la vicepresidenta de la CONAIE, solo les voy a dar un dato, ¿ya? Nosotros, de hecho, esto publicamos todo el tiempo, no es por ahora. O sea, tenemos visualizadores de datos con este tipo de variables. Un dato, ¿ya? El acceso a agua alcantarillada por la red pública, por ejemplo. En la provincia de Pichincha, les puedo mandar el link porque esto está hecho en un mapa interactivo. Provincia de Pichincha, 98.6%. Sucumbíos, 39.8%. De acceso al agua. De acceso al agua. Sí, alcantarillado. 27%. Y puedo seguir, ¿no? Entonces,
digamos, no solo son que las tasas de pobreza en el Ecuador son 32% y más del 40% en la ruralidad, es que efectivamente en la Amazonía se ven, y podría yo ir por la lista de variables, y todas les van a dar igualdad de disparidad. Es decir, no solo que las condiciones socioeconómicas del Ecuador son malas, por un montón de razones, y estructuralmente problemáticas, es que dentro del país tenemos unas provincias que no tienen nada y otras que afortunadamente están en mejores condiciones. No quiere decir que la solución es que todas tengan malas condiciones. Quiere decir que como sociedad, para que no volvamos a caer en situaciones así que afectan a todos, tenemos que resolver esos problemas. Nos tomará tiempo, necesitaremos acuerdos, necesitaremos de poner medidas y saber que tampoco es fácil, ¿no es cierto? Es decir, garantizar pleno mañana no es fácil. Pero hay que generar una política pública y llenar el camino. Porque yo le digo una cosa, o sea, y me alegro que usted cite estas cifras, porque eso refleja este país, que es un país de inequidades profundas. No se puede comparar la realidad de Quito, de Guayaquil o de Cuenca con la realidad de Limón Indanza, de la provincia de Sucumbíos, de la provincia de Orellana, de la provincia de Napo. Entonces, ahí uno encuentra razones para que grupos sociales protesten o pidan una mejora de las condiciones de vida. Por supuesto, yo separo la protesta social, que es legítima, del vandalismo, de la destrucción de los bienes, etcétera. Pero uno encuentra allí razones legítimas de sectores sociales para protestar, Ana Patricia. Totalmente, y estas han estado ahí. Y además yo creo que es momento de cada uno reconocer la suerte, si se quiere, el privilegio, si se quiere. Póngale el sinónimo, ahora hay que cuidarse cada palabra que uno dice, ¿cierto? Desde dónde uno está. Y eso a uno le va a limitar entender realmente cómo son las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos. Cuando uno dice que la pobreza en las zonas rurales es más del 42%, ¿qué quiere decir ser pobre en el Ecuador? Que vive con menos de $80 al mes. Ya, ahora, lo que usted dice es fundamental. Cuando uno habla de redistribución, de equidad, no quiere decir que justifica la violencia en las calles y la protesta violenta. No son sinónimos. No es excluyente decir que uno quiere un país justo con decir que se deben encontrar mecanismos pacíficos para llevar a acuerdos. No es contradictorio decir que se necesitan políticas sociales a entender que la situación del país fiscal es compleja o era más compleja que ahora. Es decir, las dos cosas no deben trabajar en simultáneo. Y sí es frustrante. Uno de mis primeros trabajos, perdón que personalice, era trabajar con un diputado que representaba Sucumbío hace ya algunos años. Y es frustrante ver que en 20 años, en 15 años, no ha pasado mucho en las poblaciones que realmente lo necesitan. Y peor aún, que con la pandemia se retrocedió 10 años. Entonces, hay trauma por shocks externos que han venido afectando al país, que tenemos que procesarlos. Tenemos que procesarlos como sociedad. Yo estoy convencida que eso se hace a través de las políticas públicas. Las políticas públicas son difíciles, mejor si son consensuadas, y también tenemos que entender, digamos, estando del otro lado, que no se soluciona de un día al otro. Pero estoy de acuerdo con ustedes, tenemos que tener esas políticas públicas que den una luz a cómo vamos a avanzar como país. Y esto yo creo que sí es posible, también hablando francamente en las cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Creo que eso también hay que entender. No todo se puede decidir desde un escritorio, pero sí hay cosas que creo que son factibles y que se deben empezar a realizar. Ana Patricia, una última inquietud y le traslado una pregunta de una de nuestras oyentes, Miriam Masequiza, pregunta en la interacción en el chat de Facebook. Estas organizaciones hicieron un análisis de los 10 puntos, estos 10 puntos planteados por la CONAIE, ¿es o no viable? Consulta. Me sonríe una excelente pregunta porque lo que hicimos el lunes como faro es decir, a ver, ¿cómo podemos aportar? Es tratando de dar datos técnicamente, aunque no les guste, inclusive quienes están proponiendo los 10 puntos, habrán cosas que se digan que no va a ser muy fácil escuchar, ya sea porque son más difíciles de viabilizar o porque no tienen, digamos, no están en las manos de los tomadores de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, dijimos, a eso dediquémonos, a hacer un análisis, a agrupar los temas, a dar los datos del análisis que hemos hecho. En temas de subsidio, Faro ha publicado muchísima información.
Pero no voy a responder a su pregunta ¿por qué? Porque creímos que en este momento, en estos días, teníamos que trasladar toda nuestra energía a que las partes quieran sentarse a buscar soluciones. Y por eso dejamos de lado el trabajo como organizaciones y nos unimos, en este caso como confederación, a estas otras organizaciones y redes para promover el diálogo. Entonces, mal haría yo diciéndoles que tengo el análisis de la respuesta a los 10 puntos y de hecho por el momento, incluso si tuviera alguna opinión en alguno de ellos, preferiría dejarlo así hasta que pase esta etapa y con gusto puedo volver una vez que nos hayamos podido volcar a ese trabajo a hacerlo. Teníamos la idea de tener una comisión técnica que asesora para hacerlo, pero ustedes se imaginarán que el trabajo de tratar de que se viabilice este canal nos ha capturado todas nuestras energías y honestamente creo que fue la decisión correcta, aunque no hayamos tenido por ahora el resultado que habíamos esperado. Correcto, Ana Patricia. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Veamos qué nos depara la jornada del día de hoy. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, Ana Patricia Muñoz. Ella es la directora del Grupo Faro, integrante de esta comisión convocante de organizaciones de la sociedad civil, que justamente forma parte de esta cruzada que buscaba acercar a una mesa de diálogo al gobierno y a la CONAIE, que al momento no ha recibido una respuesta. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.